Oye, amiga, por favor suscríbete. Un segundo para ti. Gran cosa para mí. Mis manos todavía dolían por el separador cuando mi teléfono vibró. Ni siquiera miré la pantalla. Sabía que era Carrara. Tenía 36 años, era cirujana de trauma en Riverside Memorial en Columbus. Y acababa de salir de una laparotomía de emergencia de 5 horas que casi partió al niño en dos. Lo salvamos. Me desplomé en el sofá de la sala del personal a las 4:20 de la mañana, con los zapatos puestos, la bata húmeda y la mente al límite. A las 7:15, mi teléfono vibró contra el azulejo. Lo levanté. La voz de Carrara sonó fría. Otra noche en vela. Sin felicitaciones. Sin bien hecho. ¿Lo lograron? Solo ese mismo tono al que ya me había acostumbrado. Plano y afilado, como un cuchillo de mantequilla apuntando justo bajo las costillas. Sí. El niño está estable, dije. Los padres entran a las 9. Haré el informe y luego me voy a casa. Ella no dijo nada por un segundo. Podrías intentar estar casado por una vez. Ese golpe dolió. Sin aviso, sin curva, directo. Estaré en casa después de la reunión, dije. Estoy caminando al trabajo, respondió con un corte seco. No podemos permitirnos gasolina mientras sigues rechazando regalos. Ahí estaba otra vez. Mi postura sobre eso siempre la había enfadado más que las horas de trabajo. Nunca acepté sobornos. A veces las familias de los pacientes lo intentaban, dinero en efectivo, vino, tarjetas de restaurantes, lo que fuera, sobre todo después de salvamentos grandes. Siempre decía que no. No porque creyera ser mejor que nadie, solo porque no quería deber favores que ni siquiera había pedido. Déjame preguntarte algo. Comenta cómo va tu día y desde dónde nos estás viendo. Y seguimos. Cara pensaba que eso era autojusticia. Yo pensaba que era limpieza. Ella dirigía un salón boutique, reinvertía cada centavo, y dejaba claro que mi sueldo tenía que cubrir todo lo demás. Renta, comida, coche, servicios y cosas al azar como cuidar al perro de su hermana. Alimentábamos al casero antes que a nosotros. Más tarde esa mañana, en la cafetería, Derek, mi amigo más cercano desde la residencia, se sentó frente a mí con un chocolate con leche y dijo: «Te estás matando para seguir pobre, hombre. Esa mujer no va a quedarse». Le conté que nos habíamos casado cuando lo único que teníamos era ramen y dinero para gasolina. «El dinero hace que la gente se vuelva rara», añadí. Él puso los ojos en blanco. «Ella ya es rara». Caminé a casa entre 8 y 10 de la noche. No quedaba coche para tomar. Repasé cada posible forma en que podría ir la pelea. Mi estómago se revolvía de esa manera amarga que siempre lo hacía cuando sabía que venía un round. Ella estaría esperando junto a la encimera de la cocina, brazos cruzados. Se esperaba que me defendiera como si no hubiera cosido un bazo destrozado 6 horas antes. Pero el apartamento estaba oscuro, tranquilo, vacío. No había Carrara. Calenté unos fideos en el microondas, los dejé demasiado tiempo y aún así los comí. Ni siquiera encendí la luz, solo miré la televisión parpadeando mientras mi mente seguía viendo el corazón diminuto del niño latiendo firme bajo mis dedos. Debería haber sentido victoria. Solo sentí agotamiento y estupidez. Me dormí encima de las cobijas, un brazo bajo la almohada, con los zapatos puestos. En algún momento antes del amanecer, la puerta se abrió. No se cerró de golpe. Se abrió. Con cuidado. Deliberadamente. El aire frío golpeó la habitación como advertencia. No me moví. No hacía falta. Antes de que dijera palabra, supe. Supe que el fusible se había ido. El golpe venía. La puerta se cerró detrás de ella como el inicio de una cuenta regresiva. Carrara no parecía cansada ni culpable, solo decidida. Entró como si fuera su lugar y su escenario, aunque ya había empacado la mitad de lo que valía la pena. Puso su bolso en la silla como si dejara caer un expediente en un juicio. Luego dijo: «Mentí ayer.
No estaba con una amiga. Estaba con alguien. Se llama Víctor. Las palabras se quedaron. Mi boca se abrió y ni siquiera trató de formar palabras. Mi mandíbula se trabó hasta hacer clic. Me quedé allí, pies plantados, brazos abajo, mente en blanco. Mis manos firmes en cirugía. Sentí que no me pertenecían, solo peso muerto. ¿Desde cuándo? Pregunté. Las palabras apenas salieron. Odié lo plano de mi voz, pero no podía sacar algo mejor. Ella me miró directamente a los ojos y dijo: «Unos meses». El mismo tono con que explicarías cambiar de marca de cereal. Luego vino el discurso que debería haber sabido que llegaría. «Eres un hombre decente, Caleb, pero un esposo pésimo. Nunca estás en casa. No planificas nada. Ni cumpleaños, ni vacaciones, ni flores, nada. Quiero atención. Quiero vida. Víctor tiene ambas». Dijo mi nombre como si fuera una etiqueta de advertencia. Lo dejé estar. No porque estuviera de acuerdo con todo, sino porque bastante de eso era verdad. Había trabajado demasiado. Perdí todos los aniversarios, el tercer cumpleaños de su sobrina, incluso esa estúpida fiesta de Año Nuevo donde su primo hizo ese raro truco de fuego en el patio. No estuve en ninguno. Estaba abriendo el pecho de gente mientras mi matrimonio se resquebrajaba sin mí. Dijo que se mudaría esa tarde. No supliqué. No grité. Pregunté si quería café. Parpadeó como si no estuviera segura de haber oído bien y luego negó con la cabeza. No quería nada más que mi firma. Ya había impreso un formulario de divorcio sin disputa y lo deslizó por la encimera como la cuenta de un diner. Tomé el bolígrafo. No lo leí. Firmé. Se sintió como ese momento en cirugía cuando la anestesia grita: «Estamos cayendo». Solo actúas. No piensas. Solo cortas, sujetas o corres. Al mediodía, la mitad del closet estaba vacío. Se llevó las ollas de cobre, su rizador, la manta que su tía había tejido al crochet. La silla de terciopelo que siempre odié se fue. La foto de nuestra boda. No la tomó. Solo la dejó boca abajo sobre la cómoda como si no quisiera mirarnos a ninguno de los dos. Cuando la puerta se cerró por fin de nuevo, me quedé en la cocina mirando el refrigerador. Medio cartón de huevos, crema caducada, un frasco de mostaza. Eso era todo lo que quedaba. Derek llamó unos 10 minutos después. ¿Vas a pelear por ella?, preguntó. Me froté los ojos y me apoyé en la encimera. No queda pelea cuando ella ya empacó la maleta. Él maldijo lo suficiente como para que tuviera que alejar el teléfono. Al diablo con Víctor. En serio, ¿quién engaña a un cirujano de trauma trabajando turnos dobles solo para mantener las luces encendidas? Le conté que lo peor ni siquiera era la infidelidad. Era el silencio, la sensación de estar en tu propio lugar y no reconocer el aire. La quietud no se sentía como paz. Se sentía como algo que murió y nadie me lo dijo. Esa noche volví al trabajo como si nada hubiera pasado. Me puse la bata, preparé, esterilicé, reparé un bazo como si fuera personal, cerré la herida como si quisiera castigarla por romperse en primer lugar. Cerca de las 2 de la mañana, me lavé y me quedé frente al lavabo, mirando mis manos. No temblaban. Nunca lo hicieron. Eran manos que habían traído niños de vuelta del abismo. Manos que colocaban tubos torácicos a ciegas en elevadores. Manos que sabían exactamente la presión necesaria para romper un esternón sin destrozarlo. Entonces, ¿por qué demonios no podían mantener un matrimonio estúpido? Volví a casa después de las 4. El apartamento olía a su perfume y a cartón aplastado. Me quedé en la puerta, mirando el eco de ella, la hendidura del cojín del sofá, su taza todavía secándose junto al lavabo, el fantasma de su cabello pegado al espejo del baño. Encontré la foto de nuestra boda que había dejado boca abajo sobre la cómoda. La recogí, la lancé a un cajón sin voltearla. No estaba listo para mirarla. Quizá nunca lo esté. Me acosté en la cama con la ropa puesta.
Miré al techo hasta que los ojos se cerraron. Dormí 13 minutos. Entonces sonó el localizador y me levanté de un salto como si alguien tirara de un paracaídas. No había tiempo para sentir. No había tiempo para derrumbarse. El turno me estaba llamando. Así estaba todo lo demás que yo había estado ignorando. Mientras fingía que podía arreglarlo todo, me mantenía en movimiento. Esa era mi forma de lidiar con las cosas. No iba a casa. No llamaba a nadie. Solo revisaba el tablero, me lavaba, entraba a quirófano, escribía notas, cerraba expedientes. Iba por la hora 23 cuando las puertas de trauma se abrieron de golpe alrededor de las 10:30. Los paramédicos entraron con una mujer de quizá finales de los 40. Llevaba un abrigo de tienda de segunda mano abotonado al revés, estaba doblada por el dolor, con sudor escurriendo por la frente, la piel grisácea, el pulso acelerado, en evidente estado crítico. Era el tipo de paciente que no puede esperar. Britt arrugó la nariz como si alguien hubiera metido un animal muerto por la puerta principal. «No pertenece a nuestro piso», murmuró. «Entonces reclámale a Dios», le respondí, mientras ya pedía una tomografía. «¿Ves ese abdomen? Es nuestra». Lacey, la enfermera nueva, no dejaba de mirar los zapatos de la mujer, mocasines gastados, con cinta adhesiva en los costados. Susurró. «¿Y el control de infecciones? Seguimos el protocolo de aislamiento y punto. Nadie se va a morir en nuestro pasillo porque su chamarra costó $2. La tomografía llegó rápido. Apéndice reventado, peritonitis empezando a avanzar. Caso de libro, pero un desastre por dentro. Me lavé, llamé a anestesia y le avisé al equipo de quirófano que sería un procedimiento apretado y sucio. Entramos y salimos en menos de una hora. Dejé un drenaje, irrigamos 2 veces, la cerré con cuidado. No fue elegante, pero aguantaba. Cuando firmé el postoperatorio, pedí a admisiones que completaran su expediente y la registraran en el sistema. Volvieron con las manos vacías. Sin identificación, sin dirección, sin seguro, sin contactos conocidos. Ni siquiera había dado su apellido. Cuando despertó, me senté junto a su cama. Se veía más pequeña que en quirófano, encogida, tensa, como si esperara un golpe. Estaba sentada con la espalda perfectamente recta, las manos juntas como si estuviera en un juzgado. «Soy la doctora Cain. Estás en recuperación. Llegaste con un apéndice roto». Asintió una sola vez. Sin preguntas, sin pánico, solo una mirada alerta y cerrada. «¿Cómo te llamas?» «Y Liz», dijo, bajo pero claro. Vivía con un hombre llamado Colin. No estábamos casados. Su hija, Harper, nunca me quiso mucho. No la interrumpí. La dejé seguir. Cuando a Colin le dio cáncer de pulmón, me quedé con él todos los días. Le di los últimos ahorros que tenía para ayudar con los medicamentos. Murió hace 3 meses. Se movió un poco, como si el recuerdo todavía doliera. Después del funeral, Harper cambió las cerraduras. Tiró mi bolso desde el 2.º piso. Dijo que la casa ahora era suya. Metió a un novio, Miles. Grande, ruidoso, le gustaba demostrar cosas con los puños. Y Lee se tocó el costado del rostro, como si el eco aún estuviera ahí. Me fui con unas pantuflas y una chamarra que encontré en el cuarto de lavado. Sin identificación, sin dinero, nada. ¿Fuiste a la policía?, pregunté. Me dijeron que me fuera de la propiedad o pasaría 15 días detenida por invasión. Y ya. Miré su expediente. No tenía nada. Ningún historial médico, ningún número social, ninguna dirección a la cual darle el alta. Eso es lo que la gente no entiende. No tienes que ser adicta ni delincuente para desaparecer del sistema. Solo necesitas un mes malo, una persona que te odie y un sistema que solo funciona con papeles perfectos. La mantuve hospitalizada bajo mi responsabilidad. 2 días. Era lo máximo que podía justificar sin una extensión médica o psiquiátrica.
No llamé a trabajo social. No llamé a administración. Solo documenté una complicación postoperatoria que me permitiera mantenerla caliente y alimentada. Le dije a Britt que la tratara como a cualquier paciente. Medicación completa, monitoreo, signos vitales, todo el protocolo. Britt puso los ojos en blanco. Dejé una nota en el expediente, conducta no verbal con juicio observado. Abordado en privado. Porque la verdad es esta, una mirada de desprecio puede marcar tan profundo como un bisturí. A la hora del almuerzo tomé el camino largo hacia la escalera y me senté en los escalones con una bolsa de almendras que no tenía ganas de comer. Derek me encontró ahí, como siempre. Ese hombre tiene un sexto sentido cuando intento desaparecer. La vas a llevar a tu casa, ¿verdad? Dijo, masticando media barra de proteína como si le debiera dinero. No respondí. Sonrió. Tienes esa cara. La de cuando ya te la estás imaginando sentada en tu cocina fingiendo que no llora frente a un plato de sopa. No seas idiota, le dije, pero la sonrisa se me quedó clavada en la piel. Esa noche, después de las rondas, me senté junto a la cama de Elise. Sus signos vitales estaban estables, el drenaje bajo, el apetito regresando poco a poco. La ventana vibraba con el viento y el monitor marcaba un ritmo lento y constante. Yo miraba la línea, no a ella. Ella giró los ojos hacia mí sin mover la cabeza. «Tienes esa mirada», dijo. «¿Qué mirada?» «La que tiene la gente cuando está pensando demasiado adelante». Me froté las manos bajo la luz blanca del hospital. «Estuviste a centímetros», le dije. «Si hubieras esperado siquiera una hora más, habría sido septicemia». No se inmutó. Pensé en esperar. «¿Por qué no lo hiciste?» Vi a un hombre caer en la calle frente a la iglesia, cerca de Iggy Broad. Nadie lo ayudó. Nadie. Solo lo rodeaban como si fuera una bolsa de compras tirada. Pensé, tal vez no quiero ser eso. No tuve nada inteligente que agregar. Solo asentí. El silencio llenó la habitación como vapor de una olla hirviendo de más. Me quedé ahí más tiempo del debido. Me decía que era por los signos vitales, por revisar el drenaje, por el expediente. Pero no era eso. La miraba y pensaba en lo cerca que había estado de no ser problema de nadie jamás, simplemente porque habría dejado de respirar. Y esa idea no solo me pesó en el pecho. Se quedó clavada. Los monitores zumbaban de forma constante, pero el ambiente del área se sentía extraño. Esa tensión frágil que solo notas cuando has estado en suficientes lugares donde las cosas se rompen. Cerca de la medianoche, Lacey me detuvo junto al cuarto de suministros. «Doctora Cain, ¿Elise ya recibió su dosis nocturna para el dolor?» «Dice que no». Fruncí el ceño. «Debería haberla recibido». «Revisa el expediente». Lo hice. No había nada firmado después de las 14 horas. Busqué a Britt. Dijo que ella se encargaría. Algo se encendió en mi pecho. Fui directo al puesto de enfermería. Britt estaba ahí, tecleando sin ganas, como si ni siquiera intentara parecer ocupada. ¿Y Liz recibió su hidromorfona? Pregunté. Ni siquiera levantó la vista. Luego lo hago. No. ¿Cuándo exactamente? Dije que luego. Me giré y caminé directo a la habitación de Elise. No estaba en la cama. Las sábanas estaban torcidas. Vi un movimiento detrás de la puerta del baño y entré justo cuando ella se desplomaba al suelo. Había sangre seca a lo largo de su antebrazo y un rastrillo de plástico roto junto al lavabo. Sus ojos estaban abiertos, vidriosos, y su boca se movía aunque al principio no salía sonido. Luego susurró: «¿Por qué me salvaste?» Me arrodillé, tomé gasas del cajón y presioné con fuerza. «Porque eso es lo que hacemos». Lacey actuó según protocolo como si llevara años haciéndolo. Llamó al código, trajo sedación, controló signos vitales. La estabilizamos rápido, suturamos el corte y la dejamos en observación. Pero esa expresión se quedó en su rostro incluso cuando cerró los ojos.
Es una pregunta brutal. ¿Por qué salvarme cuando no tienes una respuesta limpia? Algunas personas te sacan del agua solo para dejarte ahogar otra vez. Eso no es lo que yo hago. Eso no es quien soy. Encontré a Brit 10 minutos después, cerca del elevador. Abrió la boca, pero no la dejé hablar. Si no quieres dar un medicamento, perfecto. Documenta. Reporta. Escala el caso. Pero nunca más dejes a una paciente tirada en el piso de un baño porque no te dio la gana ser decente durante 2 minutos. Se me olvidó, dijo, con los hombros rígidos, como queriendo que fuera culpa mía. No, respondí. No se te olvidó. Simplemente no te importó. No levanté la voz. No fue necesario. Mis palabras cortaron como alambre. Luego fui al expediente y documenté absolutamente todo: hora de la dosis omitida, condición en la que la encontré, signos vitales, mi orden directa y el retraso. Llené el reporte de incidente antes de que me diera tiempo de buscar excusas para nadie. No era castigo. Era un límite. La responsabilidad no es venganza. Es frontera. Intenté dormir en el cuarto de guardia, pero cada vez que cerraba los ojos veía a Elise caminando en la noche con los puntos abriéndose. Una tos convirtiéndose en infección. Algún policía diciéndole que se moviera mientras su sangre se acumulaba bajo una banca. Así es como pasa. Sin sirenas, sin titulares. Solo un desliz lento e invisible hasta que ya es tarde. A las 6:40 de la mañana volví a su habitación. Estaba medio despierta, conectada a suero, pálida, pero tranquila. Me quedé de pie un segundo, con los brazos cruzados, y luego dije: «Mira, vivo sola. No es un palacio, pero hay una cama limpia en la habitación de invitados. Puedes quedarte un par de semanas. Ayudas a mantener el lugar en orden. No me debes nada. No le diremos a nadie». Frunció el ceño, como tratando de encontrar la trampa. Luego parpadeó rápido y dijo: «¿Estás segura? Lo suficiente como para poner mi dirección en tu hoja de alta». Me senté en el puesto de enfermería y registré todo correctamente: alta bajo mi supervisión, apoyo temporal de vivienda, seguimiento programado. Lo revisé con trabajo social y firmé un acuerdo breve de cuidado posterior que técnicamente me dejaba como su contacto ambulatorio. Así nadie podía decir que la habíamos soltado a la nada. Le escribí a Derek mientras terminaba el papeleo: «No me sermonees». Él respondió con un pulgar arriba y un emoji de hot dog. Lo miré un segundo, negué con la cabeza y seguí. Acompañarla a la salida se sintió irreal. Elise caminaba despacio, encogida bajo su abrigo, como si todavía estuviera escondiéndose. Su bolsa del hospital era una de esas reutilizables de supermercado, con las asas deshilachadas. No habló mucho en el camino, solo caminaba con las manos juntas, como si temiera que alguien le quitara la oferta antes de cruzar la puerta. Pasamos junto a Brit cerca del escritorio administrativo. No dije nada. Y Liz tampoco la miró. Afuera, el aire era tan frío que te ardía la nariz. Enero en Columbus se siente distinto cuando has pasado horas viendo cómo la muerte se desliza lentamente por el cuerpo de alguien. Desbloqueé el coche y abrí la cajuela para que ella metiera la bolsa. «Tu auto huele a menta», dijo. «Mejor eso que a sangre seca», respondí. Ella esbozó una media sonrisa. No era grande, pero apareció. El camino hasta mi departamento no fue largo, pero el silencio sí lo fue. Elisa miraba por la ventana como si esperara que el paisaje cambiara. Como si todo esto pudiera resultar ser un pasillo interminable que había soñado mientras estaba medicada. Al llegar, abrí la puerta y le dije: «No es nada lujoso. El cuarto de invitados es tuyo. El baño está a la izquierda. La cocina es de uso libre. Si ves algo que necesita limpieza, límpialo. Si quieres descansar, descansa. No me importa». Ella entró despacio, con los ojos moviéndose de un lado a otro, como si buscara salidas. «Intentaré no ser una carga», dijo. «No lo eres», respondí.
Eres una persona que no merecía lo que le pasó. Eso es todo. Ella asintió una vez, luego fue al cuarto de invitados y cerró la puerta con un clic suave. Me quedé en el pasillo mirando esa puerta. Llevar a una desconocida a casa se sentía como tragarse un cuchillo. Incorrecto según todos los protocolos, pero correcto en cada parte de mí que aún recordaba porque había empezado este trabajo. Me dije que era temporal, que solo era un parche, que la ayudaría a estabilizarse, recuperar sus documentos y seguir adelante. La gente se miente todo el tiempo solo para poder dormir. Yo no era mejor que nadie. Para la segunda mañana, Elisa ya había reorganizado el especiero, blanqueado los azulejos del baño y dejado una lista sobre la encimera titulada «Este departamento tiene potencial». No estaba instalándose. Estaba reclamando espacio, como alguien a quien se lo habían quitado demasiadas veces. Los huevos que preparó esa mañana llevaban pimientos rojos, cebollitas y algo picante que aún no logro identificar. Di un bocado y me quedé congelado a medio masticar. No había comido una comida de verdad, preparada en mi propia cocina, quizá en un año. Se sintió distinto, como si hubiera estado acampando dentro de mi propia vida sin darme cuenta. Más tarde ese día le entregué $70 de mi cartera. Para el súper, le dije: «Guarda los recibos para reembolsarte». Ella se rió de verdad. Antes llevaba presupuestos de subastas benéficas de 6 cifras, dijo, guardándose los billetes en el bolsillo trasero. Creo que puedo manejar huevos y manzanas. Eso me hizo mirarla con más atención. Seguía delgada, aún recuperándose, pero su postura, la forma en que ocupaba el espacio, estaba regresando. No estaba acostumbrada a ser invisible. Había sido alguien y no hacía tanto tiempo. Carla me escribió unos días después, de la nada. Dejé mi pasaporte en el cajón de arriba, ¿puedo pasar por él? El tono se leía falsamente dulce incluso por mensaje. Respondí, estoy de turno nocturno. Mi tía puede abrirte. Tardó un momento en contestar. No sabía que tenías una tía. Novedad, escribí, dejé el teléfono y no lo revisé durante horas. Carla apareció a media tarde. Había advertido a Elisa de la manera menos incómoda posible. Vendrá alguien por una cosa. Solo ábrele y no hagas preguntas. Ella abrió la puerta con su calma habitual. «Hola», dijo. Carla parpadeó una vez, entró, y Elisa desapareció en su habitación como humo. No fue rápido, fue limpio. Supuse que no se conocían. Esa noche mi teléfono explotó como una alerta de emergencia. 9 llamadas perdidas y una cadena de mensajes. «Llámame, por favor. Esto es una locura. Necesito hablar contigo ya». Me reuní con Carla en una cafetería a la mañana siguiente. Ya estaba sentada en una mesa, revolviendo azúcar en una taza vacía como si intentara hipnotizarla. Ella solía venir al salón, dijo sin molestarse en saludar. Elisa, cuando estaba con ese tal Colin. Secados diarios, uñas perfectas, buenas propinas. Pensé que era una de esas mujeres de colegio privado que usan leggings y dirigen juntas directivas. Me senté frente a ella. Carla parecía alterada, como si hubiera visto un fantasma con mejor corte de cabello. Hacía que la gente se enderezara cuando entraba, agregó. Entonces, ¿qué demonios pasó? Le di el resumen básico. Colin, cáncer, Julia, cerraduras cambiadas. Sin identificación. Ella no interrumpió, solo sacudía la cabeza como si las cuentas no cuadraran. Era el tipo de mujer que todos asumían que estaba a salvo. ¿Crees que esas mujeres no terminan en la calle? Preguntó. No, dije. Hasta que sí. Esa noche le pregunté a Elisa directamente. ¿Conocías a Carla de antes? Ella estaba enjuagando platos, el agua demasiado caliente, las mangas arremangadas. Sus manos se detuvieron a medio movimiento. Le daba $20 de propina por el peinado, dijo. Daba muy buenos masajes en el cuero cabelludo. No elaboró más,
y yo no insistí. Más tarde esa noche salió de su habitación sosteniendo mi teléfono como si hubiera descubierto un secreto. Colin compró una casa una vez, dijo. Una para remodelar, a las afueras de Worthington. Decía que quería una terraza y duraznos, aunque los duraznos no crecen en Ohio. A Julia no le gustaba. Decía que era de mal gusto. Abrió un anuncio. Era la misma casa. Julia la estaba vendiendo ahora. Fotos horribles, gabinetes anticuados, un baño que parecía no haber visto cloro en años. Pero el precio me hizo parpadear. ¿Qué tan para remodelar estamos hablando? Pregunté. Necesita techo y probablemente una nueva cimentación. Tal vez un sacerdote, dijo. Pero la estructura es buena. A Colin le encantaba. Miré la pantalla. Había ahorrado dinero durante años. Lo suficiente para emergencias, algunos meses lentos, un auto que no sonara a muerte en las curvas. Esto se sentía más grande que un simple día lluvioso. Se sentía como una tormenta con posibilidad de sol. Cuando le mostré el anuncio a Diego durante el descanso, lo hojeó, me miró y dijo: «¿Estás pensando en comprar una choza embrujada con una viuda perdida y una historia trágica? Recuérdame otra vez cómo dices que no te gusta el drama». «No estoy jugando a ser Salvador», respondí. «Estoy pensando en asumir un riesgo que no termine en una demanda». Le dio un mordisco a su barra de proteína y se encogió de hombros. «Ya vives en una casa embrujada, amigo. Solo que con mejor plomería». No pude discutirle eso. De vuelta en casa, Elisa preparó sopa de lentejas y puso jazz de una lista que me recordaba a cafeterías antiguas y tormentas eléctricas. Me senté en la mesa de la cocina, observándola revolver la olla como si lo hubiera hecho 1000 veces. Me miró y dijo: «Si haces esto, la casa no es para mí». Levanté una ceja. «No. Es para él y quizá para ti, pero no para mí». Lo pensé un momento y asentí. ¿Y si pudiera ser para todos? Me miró largo rato, como tratando de decidir si hablaba en serio o si ya no entendía lo que significaba todos. «Limpiaré el lugar si la compras», dijo al final. «Pero no voy a poner tabla roca». Sonreí. ¿Trato hecho? Y así, algo se abrió por dentro. Me reuní con Julia en la casa un sábado por la mañana, con tanto viento que parecía que el revestimiento iba a salir volando. Ella estaba en el escalón delantero agrietado, con los brazos cruzados, postura de entrenadora bien rígida, frotándose la parte baja de la espalda como una luz de advertencia que nadie atendía. «Llegaste temprano», dijo. «Suena a que te sorprende». Sonrió sin sonreír y me condujo al interior. El lugar olía a resina de pino y aire viejo. El polvo era tan espeso que se podía escribir en él, y la cocina no funcionaba desde que Bush dejó la presidencia. Todo crujía bajo los pies, manijas, tablas del piso, quizá hasta fantasmas. Me mostró qué paredes eran estructurales y cuáles solo estorbaban. Me enseñó el closet donde habían metido todo lo que sobraba. La mitad parecía que Colin había querido terminarlo, pero se había quedado sin tiempo o sin aire. En el patio trasero, la arboleda era densa y profunda. El viento la atravesaba con una especie de voz, un susurro bajo que hacía que la ciudad pareciera a 100 millas de distancia. Julia señaló un cobertizo. «Ahí hay madera podrida y algo con forma de mapache que no pienso abrir». «Encantador», dije. Ella se giró y me miró de frente. «Puedo bajarte 3000 si cierras para el miércoles. Necesito cerrar esto ya». No parpadeé. «Hecho». Íbamos de regreso al porche cuando la vi hacer una mueca otra vez. Me detuve. «¿Alguna vez has visto a un cirujano de columna?», pregunté. Ella frunció el ceño. «No». «¿Por qué?» «Tu andar está torcido. Cargas más el lado izquierdo. Quinta lumbar, primera sacra, si tuviera que apostar. Podría ser un disco». Soltó una risa corta y seca. «¿Me estás diagnosticando en mi entrada? Soy cirujano de trauma. Puedo diagnosticarte donde sea».
Su rostro palideció. No discutió. Solo pidió una referencia. Le escribí al doctor Patel antes incluso de subir al coche. Le hicieron una resonancia el lunes por la mañana. Hernia de disco, tal como había dicho. Patel la operó esa misma semana. Julia salió bien, aliviada, humilde y en ese silencio honesto que queda cuando el dolor desaparece. Me mandó un mensaje de agradecimiento, corto pero sincero. No sabía que tan mal estaba hasta que dejó de doler. Respondí, si encuentras algún documento de Elisa, tráelo al cierre. Sin presión. Solo la verdad. El cierre fue rápido. 11 minutos de firmas y plumas digitales. Julia deslizó un sobregastado por la mesa sin mirarme. Encontré esto en una caja. Debí habértelo dado antes. Lo tomé sin decir nada. Debajo de la mesa me temblaban las manos. Esa tarde llevé a Elisa a la casa. Iba en el asiento del copiloto con las manos apretadas en el regazo, mirando los árboles como si fueran viejos amigos que no había visto en años. El porche estaba vencido. Las vigas, oscuras y firmes. Entró y se detuvo en medio de la sala, como si aún pudiera ver a Colin allí con una cinta métrica y grandes planes. A él le encantaba este terreno, susurró. Decía que plantaríamos duraznos aunque hiciera demasiado frío. Recorrimos cada habitación, levantando polvo a cada paso. La dejé ir delante, darle su espacio. En el dormitorio principal había un gancho torcido en el techo, cerca del closet. Lo jalé por costumbre. Una escalera cayó con un chasquido. El ático era estrecho y caluroso, el aire espeso por el paso del tiempo. En una esquina había un cofre de madera, nada elegante, cerrado con un candado barato de combinación. Del tipo donde esconderías algo importante pensando que nadie miraría ahí. Probamos de todo: cumpleaños, placas, el antiguo número de placa de Colin. Nada. Yo preparé hamburguesas mientras Elisa seguía probando combinaciones en el ático como una mujer en misión. Bajó frustrada, con los brazos cruzados. ¿Cómo solían ser las contraseñas de Colin? Pregunté. Ella se quedó pensando. Casi siempre tontas. Nuestro aniversario, el nombre del gato o el día que nos conocimos. Levanté la vista. ¿Cuándo fue eso? 12 de mayo, dijo. En un vivero. Yo compraba tierra. Él estaba maldiciendo una carretilla. Marqué los números. 0512. El candado hizo clic. Dentro había anillos, piedras sueltas envueltas en papel, joyas viejas en una bolsita de terciopelo y una carta, doblada en papel grueso. La letra de Colin parecía escrita con una mano adolorida. Elisa, si no lo logro, esto es tuyo. No pude dejarlo en el banco. Julia pelearía contigo por ello. No dejes que te manipule. No dejes que gane. Ella la leyó una vez, luego otra. Sus labios no se movieron, pero su pecho tembló. Luego las lágrimas llegaron, lentas y cortantes, como algo que se rompe desde adentro. No la toqué. No ofrecí hombro ni palabras. Solo me quedé ahí mientras doblaba la carta y la apretaba como si pudiera desaparecer si parpadeaba. Cerramos el cofre y fuimos directo al banco. Caja de seguridad, llave a su nombre, contenido documentado y firmado. Luego con un notario para dejar declaraciones bajo juramento sobre la carta y la intención. Sin vacíos legales. Sin dramas después. De regreso en el departamento, intentó darme toda la ganancia. Dijo que era mía por haberla ayudado a seguir viva, por comprar la casa, por devolverle algo parecido a la respiración. La detuve. Aceptaré una inversión en papel con participación. Tendrás tu parte de lo que construyamos después. Ni más ni menos. No te pongas noble conmigo, doctor, dijo, con los ojos rojos pero firmes. La nobleza es barata, respondí. El papeleo no. Sonrió y no discutió. Esa noche me acosté en la cama y sentí como el peso cambiaba.
Ese tipo de cambio que solo notas cuando has cargado algo tanto tiempo que olvidaste que estaba ahí. La casa no estaba arreglada. El pasado no había desaparecido. Pero el latido había regresado. Y el mío también. 2 semanas después del ático, pasé por el salón de Carla para recoger a Elisa e ir a almorzar. Ella estaba cubriendo la recepción mientras Carla hacía un tinte en la parte de atrás. Apenas había pasado las sillas de espera cuando entró una mujer con lentes de sol enormes, sosteniéndose la frente como si se le fuera a caer. «Boda este fin de semana», dijo. «¿Puedes esconder un desastre?» Elisa la miró quizá 2 segundos antes de ponerse de pie. «Usted necesita un médico, no una estilista». Ella dijo, «Ven conmigo». La llevó al cuarto de descanso, me entregó un papelito y dijo, «Sala de procedimientos». El nombre decía Nina Vale. La reconocí al instante. Conductora local de WTVL, siempre cerraba los noticieros con esa sonrisa educada, como si supiera más de lo que podía decir. Tenía un bulto sobre la ceja, enrojecido, inflamado, la piel tan tensa que parecía a punto de reventar. Ya en la sala, intentó minimizarlo. Me golpeé con un gabinete. «No es para tanto». «Eso no es un moretón», le dije. «Es un absceso». «¿No es lo mismo?» «No si quieres que tus fotos de boda no parezcan una escena de CSI». Se quedó completamente quieta mientras lo drenaba. 28 minutos, 2 jeringas, anestesia local y vendaje compresivo. La sala permanecía en silencio, salvo por el zumbido de la luz y el pitido constante del monitor que siempre olvido que está ahí. No apartó la mirada. Me sostuvo los ojos todo el tiempo, como si mirarme la ayudara a mantenerse firme. Cuando salí, Derek me sorprendió sonriendo y me lanzó esa mirada suya. Sonríes como un hombre que acaba de conocer a una mujer que no parpadea cuando sostienes un bisturí. «Es una paciente», dije. «Temporalmente», respondió él. «Escríbele mañana por las suturas. Y luego invítala a tacos. No le escribes a pacientes para invitarlas a salir. Les escribes para seguimiento. Y si hay química, pasas la estafeta. Medicina con atajos legales». Al día siguiente lo hice. Le escribí para preguntarle cómo sentía las suturas. Me respondió con una foto del vendaje y una carita dibujada en la gasa. No se sintió raro. Se sintió como respirar por primera vez en semanas. Le pedí a Derek que tomara el seguimiento para no cruzar líneas éticas. Luego la invité a tacos. Eligió un lugar pequeño cerca del campus. Llegó con jeans y una sudadera que decía Mostly Harmless. Me contó sobre su último prometido, celoso, controlador, encantador en público y cruel en el camino de regreso a casa. Yo le hablé de Cara, del matrimonio que me dejó solo espacios grises y cenas perdidas. Escuchó sin parpadear y luego levantó su taco en un saludo burlón. Los primeros 15 minutos fueron incómodos. Después, ya no. Para cuando llegó la cuenta, ella sabía mi segundo nombre y yo supe que el suyo era Diana, que odiaba. Me contó que su película favorita era una cinta de terror de bajo presupuesto sobre muebles embrujados. Yo le confesé que una vez me fracturé una costilla al caerme de un banco con ruedas durante una ronda. Fue torpe, ruidoso, extraño y se sintió bien. Esa noche llegué a casa, dejé las llaves en el tazón y le dije a Elise que quizá estaba en problemas. Ella no levantó la vista de su revista. ¿Del malo o del bueno? Del bueno, creo. Sonrió de lado y pasó la página. Mientras tanto, el karma decidió tocar la puerta. Víctor, el hombre estable y exitoso por el que Cara me había cambiado, cayó en un problema fiscal lo suficientemente grande como para aparecer en las noticias locales. Algo de ingresos no declarados y deducciones fantasmas. Su foto policial no salió en los periódicos, pero los números en rojo sí. Cara me escribió a las 11:42 de la noche. ¿Podemos hablar? Escribí no. Lo borré. Luego escribí, me alegra que estés bien. Y envié el mensaje. Esa era mi línea. Ni más, ni menos.
Unas semanas después, Nina propuso una serie de reportajes. Quería mostrar la realidad del hospital, los turnos nocturnos, lo que la gente no ve. No hago cámaras, le dije. No se trata de ti, respondió. Se trata de tu equipo. La gente de las 3 de la madrugada, la hora fantasma. Acepté con una condición, Lacey sí, Brit no. La dejó acompañarnos en un par de turnos nocturnos. Nada de glamour ni filtros, solo caos controlado y trabajo en equipo. Lacey brilló. El rostro de Brit fue difuminado por política de recursos humanos. La habían reasignado a capacitación en triaje después del incidente, pero aún se notaba que estaba ahí. El reportaje salió al aire a finales de abril. No me convirtió en un héroe, pero me volvió visible. La gente empezó a saludarme en las gasolineras. Alguien pagó mi café. Una mujer en la farmacia me dijo que su sobrino había sobrevivido a un accidente porque yo no estaba de vacaciones. En la cena regional de prensa en junio, Nina ganó un premio por la pieza, Servicio Público. La llamaron al escenario. Agradeció a su productora, a su editora y al médico que no ama las cámaras pero siempre se presenta. Yo me levanté, caminé al escenario como alguien entrando a un código azul sin guantes, saqué el anillo del bolsillo y dije una sola frase: ¿Te quieres casar conmigo? Dijo que sí antes de que pudiera arrepentirme, antes incluso de que el miedo me alcanzara. De regreso en la mesa, Liz apretó mi mano bajo el mantel. Te dije que dejaras de vestirte como un anciano, susurró. Derek brindó con agua mineral porque estaba de guardia y siendo responsable. Todo se sentía extraño, afilado y perfecto, como si por fin las piezas encajaran, un equipo que corre hacia las sirenas, una mujer que mira cicatrices sin pestañear, una casa que todavía huele a madera y promesas, y yo todavía de pie. El jueves que ocurrió lo siguiente, yo estaba comprando comida en un camión de tacos a 2 cuadras del hospital cuando Liz me escribió una sola palabra: Harper. Sin signos de puntuación. Así supe que no era algo casual. Harper había aparecido en el salón de cara con 2 pulgadas de raíz y la postura de alguien sosteniéndose a sí misma por puro hilo. Y Liz me contó luego que estuvo a punto de echarla hasta que Harper dijo: «Lo siento». Y el aire cambió. Se sentaron en el cuarto de descanso con vasos de papel, café quemado y sin dónde esconderse. Harper empezó hablando de su papá. Dijo que lo extrañaba. Que no sabía cómo procesar perder a alguien a quien había pasado 10 años resentando y 10 meses viendo morir. Pensó que Liz tenía opciones, gente, porque la había visto con personas influyentes y creyó que se recuperaría rápido. Sobre mí les dijo que estaba trabajando en sí mismo. Gimnasio 5 días a la semana, sin alcohol, más tranquilo. Y Liz no respondió a esa parte. La dejó suspendida en el aire. Harper me agradeció indirectamente. Sin ti, ya estaría dañada de por vida, dijo. Lo detectaste en un pasillo. Me cambiaste todo el año. Le dije que siguiera estirando y que el doctor Patel había hecho el verdadero trabajo. Ella negó con la cabeza. Pudiste no decir nada. Algunos momentos no necesitan aplausos. Más tarde le pregunté a Liz si le había contado a Harper sobre el ático, el cofre y la carta. No toda verdad es medicina, respondió. Tenía razón. Algunas verdades rompen la paz solo para demostrar que son honestas. En el hospital, el reporte que levanté por la omisión de Brit no quedó guardado en un cajón. Generó cambios, políticas piloto para pacientes sin hogar, vales temporales, ajustes en los tiempos de alta, kits de trabajo social. No era una revolución, pero era un comienzo. También colocaron una nueva directriz: la medicación para el dolor no es opcional. Alguien la plastificó y la pegó en la puerta del área de enfermería. Una semana después, Brit pidió traslado. Creo que estaría mejor en educación comunitaria, me dijo. Si vas en serio, te escribo la recomendación. Voy en serio. A veces la gente no mejora, pero se vuelve más clara. Lacey asumió las noches con fuerza. Confié en su criterio sin revisar cada nota. Ese tipo de confianza es rara.
Se gana. Ella se la ganó. Mientras tanto, Kara volvió a escribir. Los problemas legales de Víctor ya eran graves. Citatorios fiscales, cuentas congeladas, comunicados públicos que sonaban a disculpas redactadas por abogados sedados. Su mensaje llegó cerca de las 10 de la noche. «Oye, ¿tomamos un café algún día?» Miré la pantalla un rato. Luego escribí: «Espero que estés a salvo. No puedo quedar». Enviar ese mensaje se sintió como dejar en el suelo un peso enorme que ni siquiera sabía que seguía cargando. Nina estaba sumergida en su reportaje de seguimiento. Entrevistó a trabajadores sociales, enfermeras, equipos de calle. Filmó mis manos preparando un kit de alta: sudadera, calcetines, cepillo de dientes de viaje, champú que no olía a plástico barato. «Hablas poco», me dijo fuera de cámara. «No soy la historia». «Exacto», respondió. El reportaje salió un domingo tranquilo. Llegaron correos de gente preguntando cómo ayudar sin estorbar. Esa noche me vi en televisión junto a Elise, ambos agotados. «Ese tipo finalmente se parece a alguien que quiero ser», le dije. «No está mal», respondió. Un poco serio. «Debería sonreír más». «Está trabajando en eso», dije, chocando mi taza con la suya. Comenzamos la obra a finales de agosto. Las máquinas parecían demasiado grandes para la calle. Elise lloró cuando cayó la pared trasera. No dijo nada. Solo lloró. «Conservamos ese árbol y la piedra del escalón», dije. «Él construyó ese escalón», respondió. «Entonces no lo tocamos. Elegimos planos sencillos. Una sola planta, cocina abierta, dobles lavabos». Elise vetó mi elección de lámpara con un solo no. «¿Estamos construyendo un restaurante de carnes?», dijo. Una semana después, Derek apareció con un folder enorme. «Es hora de que dejes que otros decidan tu horario. Una clínica pequeña, un quirófano, una sala de procedimientos, facturación honesta. Tu nombre, tus horarios, nuestras reglas. Usamos parte del fondo del cofre, todo documentado». El letrero se instaló en noviembre, Maple y Surgical. La primera semana atendimos a un niño con el brazo roto, un hombre sin seguro y 3 referidos del gimnasio de Harper. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo avanzaba en la dirección correcta. Ninguna valla publicitaria habría podido superar eso. Para cuando la casa estuvo terminada, 6 meses y demasiados cambios de último momento después, nos mudamos. Elisa tomó el dormitorio del norte, lo pintó ella misma y empezó a dirigir todo el lugar como si el universo le hubiera asignado una misión. Nena llegó un día con una higuera de hojas grandes y la bautizó Alan. Todavía no sabemos por qué. La casa no era lujosa, pero se sentía viva. Las paredes no hacían eco. La estufa funcionaba. El refrigerador no goteaba. Por primera vez, entraba de noche y no me sobresaltaba con el silencio. Aún así, me quedaba una cosa por hacer. Volví al viejo departamento, ahora vacío. La alfombra tenía una hendidura donde antes estaba el sofá, y la cocina olía a cloro y polvo. Me quedé en medio de la sala, con una mano en la nuca, e imaginé aquella noche en la que me senté en ese sofá con el uniforme frío, comiendo fideos recalentados mientras la televisión parpadeaba frente a mí. Ese tipo creía que podía trabajar más duro que el fracaso. Creía que podía coser por encima de la soledad. Creía que, si simplemente seguía avanzando, el dolor se quedaría atrás. Miré alrededor una última vez. Luego cerré con llave y caminé hasta la oficina. Dejé la llave sobre el escritorio sin decir una palabra. Se sintió como dejar una versión de mí mismo sobre el mostrador. Silenciosa, sobrecargada de trabajo y, por fin, terminada. Derek y su esposa vinieron a cenar justo cuando los árboles empezaban a florecer otra vez. Principios de primavera, brisa suave, el olor del pasto recién cortado colándose por la puerta con mosquitero. Elisa tenía el horno encendido desde las 3. Pollo asado, papas con romero, mantequilla de limón sobre las judías verdes.
Nena encendió las velas altas y blancas que siempre finjo odiar y siempre olvido apagar. La mesa parecía sacada de un catálogo. Excepto que no lo era. Era simplemente nuestra. Cuando los platos tocaron la mesa y la última silla se arrastró hasta su lugar, me aclaré la garganta. No por dramatismo, solo para encontrar mi voz. No soy mucho de dar discursos. Empecé. Derek levantó su copa con una sonrisa. Nadie pidió uno. Lo sé, dije. Pero igual van a tenerlo. Rieron. Elisa negó con la cabeza y dejó la cuchara de servir, como si no confiara en que yo fuera a hacerlo corto. He estado en muchas mesas. Algunas en cafeterías, otras en salas de descanso con platos de papel, otras solo, con un tenedor y fideos fríos. Pero esta es la primera vez que me siento en una casa que se siente como mía y no pienso que me vayan a llamar a mitad del bocado. Nena extendió la mano y entrelazó sus dedos con los míos. Firme y cálida. Miré a Elisa. He sido muchas cosas este último año. Pacientes, familias, internos con manos temblorosas. Pero si no hubieras entrado aquel día a nuestra sala de urgencias con nada más que dolor y un abrigo 3 tallas más grande, no sé dónde estaría ahora. Me impediste volverme amargo. Me diste algo a lo que volver a casa. Ella se secó los ojos con una servilleta y me hizo un gesto para que dejara de exagerar, pero no discutió. Nunca lo hacía cuando decía la verdad. Luego miré a Derek. Esta clínica solo funciona porque tú te encargas de las partes que yo no soporto. Recursos humanos, facturación, formularios que olvido firmar. Tú eres el motor. Yo solo dirijo. Él volvió a levantar su copa. Y bebo agua con gas como un cirujano responsable. Y por Lassie, añadí, nuestra arma secreta. Nena se inclinó hacia mí. ¿Y qué hay de mí? Me giré hacia ella, todavía con las manos entrelazadas. No te merezco. Pero voy a pasar cada día asegurándome de que te rías de todos modos. Ella soltó una risa nasal. Vas a mitad de camino. Esa tarde, Harper nos había enviado por mensaje una foto de un bebé. Un niño diminuto envuelto en una manta amarilla, con ojos como los de Collins. El mensaje decía, gracias por la segunda oportunidad. No respondimos. No hacía falta. Ese tipo de gratitud no viene con factura. Es solo un nudo que se desata. Cara había escrito una semana antes, ¿puedes recomendarme un cirujano para Víctor? Yo respondí, por favor, contacta a programación. Sin despedida, sin disculpas, sin dejar ninguna puerta abierta. A veces la dignidad es una puerta que aprendes a cerrar en silencio. Después del postre, salí al porche. Elisa me siguió con una taza de té. Las velas parpadeaban detrás de nosotros, y los árboles hacían ese susurro suave que siempre hacen cuando el viento sabe cómo moverlos. No éramos ricos. No en el sentido en que la gente lo dice pensando en joyas. La mayor parte de ese cofre se había ido en cosas aburridas. Permisos, equipo de segunda mano, fondos de apoyo para pacientes que llegaban con una historia y una cicatriz. Pero teníamos suficiente. Una clínica que no engañaba. Una casa donde nadie gritaba. Un porche donde Elisa leía el periódico y Nena se burlaba de mis zapatos de viejo. Y una higuera llamada Alan que, de alguna manera, se negaba a morir. Antes pensaba que la venganza significaba hacer que alguien pagara. Ahora creo que significa construir algo que nunca podrán tocar. Me despedí de nuestros amigos, apagué la luz del porche y cerré la puerta con llave. Nena me esperaba dentro. Elisa doblaba las servilletas con precisión militar. Derek terminaba de lavar los platos como si nos debiera renta. Yo me quedé en silencio y simplemente respiré. No todas las puertas se abren cuando las empujas. Algunas necesitan una llave nueva. Algunas necesitan un segundo intento. Algunas se esconden detrás de escaleras en techos a los que olvidaste mirar. Estoy más viejo ahora. Los hombros duelen más. El localizador ya no suena, pero mis instintos todavía me despiertan a las 4 de la madrugada.
Aún así, creo en el viento tranquilo, en las manos firmes, en la gente que se queda. Eso es suficiente. ¿Tomó Caleb la decisión correcta al dejar que Elisa se quedara? ¿Y a quién dejarías entrar en tu casa si eso pusiera en riesgo tu paz? Deja tu respuesta en los comentarios. De verdad me gustaría conocer tu opinión. Y si esta historia te tocó, dale al botón de suscribirte y quédate para más. YouTube eligió esto para ti. Tócalo. Veamos si acertaron.